saber que el único Dios verdadero al que nosotros servimos es rico en misericordia, hermanos, como decía la escritura que leyó la hermana, rico dice en misericordia. Ojalá nosotros anhelemos también ser ricos, no en cosas materiales, sino en eso, en misericordia, que seamos de un corazón agradecido y misericordioso, que es lo que en realidad Dios espera de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a leer unos versículos aquí. Yo no soy predicador, hermano, de una vez les digo, yo no soy predicador, yo predico en la calle, que es muy diferente a predicar en la calle que ya pararse uno aquí, pero con la ayuda de Dios voy a exponer lo que Dios, pues con la ayuda de Dios he encontrado en su palabra y vamos a hablar un momento sobre, quizás lo voy a tener ahí escuchando unos 15 minutos, quizás 10 minutos, no sé, como puede ser una hora, ¿verdad? Nunca se sabe lo que Dios quiera. Hermanos, vamos a buscar en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, y vamos a buscar en el capítulo 24. Ahí vamos a leer unos versículos. Gloria a Dios, Dios es bueno. Aleluya. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos, para que lo podamos leer todos. Vamos a leer el versículo, vamos a leer el versículo 17 hasta el 19, y de ahí vamos a leer el versículo 32, en el mismo capítulo. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y les dijo, es Jesús el que les dijo, porque no dice nada de él ahí, pero en los versículos anteriores, entonces es Jesucristo hablando y dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Vamos al versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Hasta ahí nomás, hermano. Se puede sentar, hermano. Yo creo que ya oramos. No vamos a orar nuevamente, pues ya se oró incluso por mí. Yo escuché que están pidiéndole al Señor por mí. Aleluya. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a tratar de hablar un poco sobre estos versículos que acabo de leer, y vamos a hablar sobre la palabra y las escrituras. La palabra y las escrituras. Encontramos aquí, hermanos, a dos personas que no hay duda que estos eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no tal vez de los 11 discípulos, sino discípulos, los seguidores, porque habían muchos más después de los discípulos de los apóstoles, habían muchos más que le seguían al Señor. Estamos hablando de aquellos 120 que habían en el aposento alto, entonces habían muchos más discípulos, y dos de estos, dice la Escritura, iban, después de que había acontecido todo lo que había acontecido con el Señor, iban de camino a un lugar que se llama Emaús. Entonces yo estaba investigando Emaús, a qué distancia estaba de Jerusalén. Aquí dicen las Escrituras que Emaús quedaba aproximadamente, dice, no aproximadamente, la Escritura dice a 60 estadios de la ciudad de Jerusalén. Entonces yo investigué en mi diccionario bíblico que tengo ahí, cuánto son 60 estadios de distancia, y encontré que es una distancia bien larga, porque son 11 kilómetros de distancia, 60 estadios y un poquito más.
O sea, era un camino largo, porque yo sé lo que son 11 kilómetros, porque yo antes recuerdo caminaba 4 kilómetros a veces, y ya 11 kilómetros es bastante largo. Hermanos, si vemos aquí a dos hombres que habían, posiblemente ellos habían sido testigos de todo lo que el Señor había sufrido cuando Él fue entregado, cuando Él fue llevado ante los gobernantes, cuánto Él sufrió cuando lo golpearon, cuando le hicieron todo lo que quisieron, lo que dice la Escritura. Y al final de todo esto Él fue crucificado, pero Él resucitó al tercer día, es lo que la Biblia dice. Entonces estos hombres iban caminando ese día era un día domingo, porque ahí en la Biblia, aquí en la Biblia dice, en ese día que Él había resucitado, ellos iban, incluso dice que iban hasta discutiendo acerca de lo que había sucedido. Mas ellos no se dieron cuenta. Jesús se apareció. ¿De dónde se apareció el Señor? Pues ya sabemos que el Señor se podía aparecer donde Él quisiera, ¿verdad? Y dice que se apareció el Señor y se acercó a ellos y les fue a decir ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces, hermanos, ellos se fueron platicando con el Señor. Dice, mientras ellos hablaban, dice, ellos se fueron platicando con el Señor en el camino. Ahí dice en el versículo 17, vamos a leer lo que dice el versículo 17, aquí voy a leer algo. Gloria a Dios. Sí, es el versículo que había leído. Y ellos nunca se percataron de quien estaba hablando con ellos era el propio Señor Jesucristo. Ellos nunca se percataron porque iban tan dolidos de su corazón, pero ellos, aparte de eso, el Señor les hace un reproche después, porque a pesar de que ellos habían escuchado al Señor, que Él les había dicho cuando habló con ellos que Él iba a padecer, pero que iba a resucitar, y ellos aún no creían las cosas que habían pasado, porque ellos en sus comentarios decían, nosotros creíamos que este era el que iba a redimir a Israel, nosotros creíamos que este era el que nos iba a libertar del poder de los romanos. Cosas como esas iban platicando, y entonces el Señor les hace un reproche y les dice que son unos insensatos. Les dice, aquí en el versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aleluya. Y el Señor los reprende de esa manera. Yo creo que cuando Él les dijo estas cosas, insensatos y tardos de corazón, como que les estaba diciendo que tenían un corazón duro para creer, porque ellos no habían creído. Entonces Jesús viene y les empieza a predicar. Jesús les empieza a predicar y comienza hablándoles desde comenzando, dice la Biblia, desde Moisés, habló de los profetas. Ahí dice en la Biblia, habló de los profetas y les abrió las escrituras a ellos ahí. Pero ellos aún no creyeron ellos lo que el Señor les iba hablando. Ellos aún así estaban duros, estaban cerrados de corazón, vamos a decir, ellos no habían creído al Señor todo lo que Él les había predicado cuando Él antes de sufrir lo que sufrió. Gloria a Dios. Entonces yo me doy cuenta aquí, hermanos, aquí en este versículo 32, donde dice la palabra, dice, y se decían el uno al otro. Vea, hermano, dice, se decían el uno al otro. Dice,
no ardía nuestro corazón en nosotros y cuando nos abría, dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Hermanos, cuando el Señor habla, cuando el Señor está, quizás nosotros no hemos escuchado la voz audible de Dios, quizás nosotros no hemos escuchado la voz del Señor así como la escuchó el apóstol Pablo, que él sí escuchó la voz de Dios cuando le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él escuchó la voz de Dios. Quizás alguno de nosotros no lo ha escuchado, quizás sí. Pero lo que yo veo aquí en este pasaje es que cuando el Señor habla y nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto, por eso es que es tan importante, hermanos, cuando venimos aquí a este lugar, pedirle a Dios que nos dé un corazón sensible, un corazón que abra nuestro corazón para que cuando la palabra venga, cuando el mensaje de la palabra venga, nosotros podamos recibir esa palabra. Porque si es cierto, no todos los que están aquí cuando nos reunimos vienen preparados para recibir el mensaje. Porque si fuera así, hermanos, los cultos fueran diferentes. Si fuera así que todos viniéramos en el mismo sentir, yo creo que en este lugar miráramos maravillas cuando celebráramos los servicios. Pero no es así. Entonces, cuando Dios nos habla, nuestro corazón se tiene que quebrantar. Porque ¿quién de nosotros es lo suficiente, vamos a decir, fuerte como para resistir cuando el Señor nos habla? Yo la verdad le digo, yo he tenido esa experiencia de que yo a veces he estado en cultos aquí y en otros lados donde me he congregado, que cuando la palabra viene y oigo que esa palabra es para mí y es la que yo necesito, yo me pongo a llorar, hermanos. A mí no me da vergüenza llorar ahí, porque estoy, y no paro yo de estar así. Es algo tan rico que se siente cuando uno está recibiendo esa palabra. No solo la está, porque una cosa es escucharla nada más, y cosa muy diferente es cuando entra y hace en nuestro corazón lo que Dios quiere hacer. Eso es lindo, hermano, es precioso cuando eso sucede. Por eso es de que nosotros tenemos la necesidad de que cuando vengamos a este lugar, nosotros, por eso los hermanos siempre dicen, algunos acostumbran decir, que estamos preparados ya para entrar a la presencia del Señor, y eso es cierto, hay que prepararnos, porque para todo tenemos que prepararnos, especialmente nuestro corazón, hermanos, para que nuestro corazón no esté duro y no esté como el corazón de estos hombres que dice que eran tardos de corazón. Escuchar la palabra y solo escucharla, pero no recibirla. Escucharla, pero no recibirla. Escucharla, pero que esa palabra entre a nuestro corazón y haga ahí lo que tenga que hacer. Gloria a Dios. Si usted lee en el versículo 4:12 de Hebreos, lo voy a leer, lo voy a buscar, porque quizás no me lo sé de memoria completa, porque es un versículo largo. Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire lo que hace la palabra de Dios. No solo es viva y es eficaz, sino más que eso, dice que es más cortante que toda espada de dos filos, haciendo mención de lo que es una espada literal cuando está bien afilada, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, dice, y penetra hasta partir el alma. Mire, hermano, ¿se ha puesto usted a pensar cuando ha leído ese versículo qué es lo que la palabra de Dios hace en nosotros que parte nuestra alma? Dice hasta partir el alma, no dice hasta llegar al alma, sino dice a partir el alma. Entonces eso,
Eso me da a entender a mí que la palabra de Dios, cuando verdaderamente nosotros la recibimos, hermano, hace adentro de nuestro ser, no sé ni cómo decir la palabra, pero a eso entra la palabra de Dios, hacer lo que Dios quiere que haga en nuestro corazón. Y sigue diciendo todavía, y aún el espíritu, o sea, parte el alma y parte el espíritu, hermano. Gloria a Dios. Ojalá Dios partiera mi alma todos los días que yo vengo al culto y partiera mi espíritu también, para que así yo pudiera hacer las cosas mejor para el Señor. Y ojalá también que ustedes desearan lo mismo, ¿verdad? Porque el primero que desea eso soy yo. Yo sé que usted también va a decir que sí, porque yo sí quiero tener esa experiencia con el Señor siempre, que cuando yo escuche el mensaje de su palabra, haga esto que dice aquí en este versículo, partir el alma y el espíritu. Y no se queda solo ahí, hermanos, y sigue aún diciendo, dice, las coyunturas, dice. Y dice más todavía, y los tuétanos. Hermanos, los tuétanos, según yo entiendo, es lo que está dentro del hueso, ¿verdad? Imagínense, hermano, lo que la palabra de Dios hace, que hasta allí llega la palabra, el poder de Dios, hasta ahí llega, hasta los tuétanos de nuestros huesos. Y todavía sigue diciendo más, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Dios. Él es el que conoce todo. Pero entonces, hermanos, tenían razón estos hombres cuando dijeron ahí en el versículo 32, cuando dijeron, no ardía nuestro corazón, dice. No ardía nuestro corazón, dice, cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Voy a buscar de regreso, yo creo eso es lo que dice, ¿verdad? Si no me he olvidado todavía. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermano, lo vamos a leer otra vez para que. Sí, el 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. O sea que ellos, cuando el Señor les iba hablando, ellos sentían eso que acabamos de leer en el libro de los Hebreos, en el 4:12. La palabra les entró al corazón, pero ellos como estaban, como el Señor dijo, eran insensatos y eran tardos de corazón. Ellos no pudieron asimilar esa palabra que les estaba llegando, pero ellos sentían eso, sentían un fuego adentro que les quemaba, sentían que el cuerpo les temblaba y sentían, no sé cómo explicarle lo que sentían, pero ellos sentían, ellos dicen, como un fuego, dice, ardía nuestro corazón. Gloria a Dios. En nosotros mientras nos hablaba en el camino, dice, y mientras nos abría las escrituras. Gloria a Dios. Yo veo, hermanos, que la palabra de Dios, cuando el Señor usa a un siervo, quien quiera que sea, cualquiera de los que estamos aquí, Dios puede usar y quiere usar, ¿verdad? Cuando esa persona se dispone y se pone en las manos del Señor y Dios lo usa, esa palabra que esa persona predica, por muy sencilla que sea la palabra, hermano, esa palabra es lo que nuestra alma necesita. Gloria a Dios. Y entonces aquí encuentro en este mismo versículo encuentro donde dice, y nos abría las escrituras. Eso es otra cosa, hermano. Porque ellos dicen, cuando nos hablaba sentían ellos algo. Pero cuando les abría las escrituras, sentían también ese toque de Dios en sus corazones. Y esa es otra experiencia que yo creo que todos los que estamos aquí, usted y yo que leemos la palabra de Dios,
Nos ha sucedido, a mí me ha sucedido. Yo estoy leyendo la palabra de Dios y de repente me encuentro en algún lugar, en algún pasaje donde me toca la palabra y ya no sigo leyendo, me pongo a llorar. Yo he encontrado muchos pasajes así en la Biblia. No digo que en toda la Biblia, pero me ha tocado vivir eso. Yo creo que ustedes han pasado por eso también, ¿verdad? Que la palabra de Dios, cuando la leemos nosotros, o sea, esta es la escritura de la que ellos hablaban, nos abría las escrituras. O sea, el Señor les habló y aparte de eso les habló de lo que ya estaba escrito. Y ellos decían, la palabra nos hacía que nuestro corazón sentíamos que nos quemábamos por dentro, pero cuando nos abría las escrituras también. Es decir que tanto la palabra hablada que el Señor da, como la palabra que está escrita en este papel, tiene el mismo poder, hermanos. Tiene el mismo poder la palabra escrita como la palabra que pueda dar el Señor en una forma verbal. Gloria a Dios. La palabra tiene poder, hermanos. Yo creo que nosotros nos deberíamos de animar más a leer más la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de anhelar más leer, meternos en la palabra de Dios, porque cuando eso lo hacemos, hermanos, ahí hay vida, hermanos. Ahí hay vida, hermanos. Quizás el Señor no nos está hablando audiblemente, como le sucedió a Pablo, pero aquí está escrita la palabra del Señor. Y esta palabra, hermanos, es la que nosotros necesitamos, porque tenemos acceso a esta palabra y la podemos leer todos los días si nosotros queremos. Y podemos alimentar nuestra alma de esta bendita palabra, hermanos, que la tenemos ahí a la hora que nosotros queramos hacerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, ya voy a terminar, hermano. Yo les dije que eran unos minutos, no era tanto tiempo, pero eso es lo que Dios me ha permitido hablar y para qué me voy a poner a seguir hablando lo que ya no tengo que decir. Pero grabémonos esto, hermanos. Yo en realidad este versículo de Hebreos 4:12 yo me quedé estudiándolo bastante tiempo y me puse a pensar todo lo que dice ahí, hermanos. Ahí no dice solamente la palabra de Dios es viva y eficaz. No, ahí dice una lista de las cosas, pero no de cosas que hace tal vez en alguien. No, las cosas que puede hacer en mi vida y en la vida suya también. Gloria a Dios, hermanos. Que esa palabra parta nuestra alma, que esa palabra parta nuestro espíritu, que esa palabra llegue a nuestras coyunturas, que esa palabra llegue a nuestros tuétanos y que el Señor discierna nuestros pensamientos y que también Él que conoce las intenciones de nuestro corazón, si son intenciones malas, que las quite. Aleluya, gloria a Dios. Pongámonos de pies, hermano, vamos a orar. Yo ya terminé de hablar y decir lo que tenía que decir, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios y si hermana Elsa tiene algunos más anuncios, pues le dejo el tiempo a ella. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra, hermanos. Señor, te doy gracias en esta hora por esta bendita palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres el único, oh Dios, que hace la obra en nuestra vida, Señor. Tú eres el único, Señor, que transforma nuestra vida, Señor. En esta hora te doy gracias, mi Dios, por la meditación de esta bendita palabra, Señor. Aleluya. Por la bendita palabra, Señor, que trae salud, que trae fortaleza a mi alma, Señor. La palabra, Señor, que trae vida, la palabra que trae, oh Dios amado, consuelo a nuestro corazón, Señor. Gracias te doy en esta hora, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios.